Y saludamos a esta hora a la representante a la Cámara del, bueno, ya no de la Colombia Humana porque acaba de renunciar, tal y como lo anunciamos en primicia aquí en la W. Representante Ángela María Robledo, buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, Lucas. Gracias a ti por el espacio y bueno, por la forma como se dio la noticia esta mañana en ese nuevo espacio del algoritmo del poder. Que seguramente nos va a permitir entender esta compleja política en Colombia, pero al mismo tiempo va a ser orientadora frente a que la política debe ser un ejercicio que nos permita estar juntos y juntas las distintas. Lo mejor para ese espacio y gracias a ti. Muchas gracias, representante, y no quiero que empecemos por el pasado, sino por el futuro. ¿Podemos estar hablando de una precandidatura presidencial en la Alianza Verde en el corto plazo? Lucas, tú sabes y la opinión pública lo conoce, que yo he venido teniendo conversaciones con distintos integrantes directivos del Partido Verde. Ahora, ¿a qué aspiro realmente en este presente y en este futuro que se viene? Y es, como lo dice mi carta, a encontrar un lugar en el mundo de la política donde toda esa tarea que hemos hecho de forma colectiva, con una cantidad de personas que se sueñan una Colombia cuidadora, un Estado sensible, un salir de esta desigualdad, de la violencia, y un saldar la deuda histórica con las mujeres, las jóvenes y las niñas en Colombia sea una realidad. Eso es lo que hay que empezar a buscar ahora. Y vamos a ver cuál es el lugar donde voy a poder trabajar y defender esa tarea. Y en segundo lugar, el trabajar por una gran convergencia sin vetos y ojalá un encuentro de fuerzas progresistas para enfrentar este régimen autoritario, guerrerista y desigual en el que nos ha sumergido de manera tan radical Iván Duque. Sí, yo quiero que hablemos de esa carta que usted le envía al senador Gustavo Petro, porque no es un secreto que usted ha sido duramente criticada y, como dice usted misma, atacada por su condición de mujer feminista. Hay que recordar, por ejemplo, el episodio de la candidatura de Holman Morris, a la que usted criticó, pero también otros episodios en el movimiento de Colombia Humana. Y yo quisiera preguntarle si usted siente que el senador Gustavo Petro la dejó sola. Yo creo que yo perdí espacio en Colombia Humana desde que no acepté ser la candidata a la alcaldía de Bogotá. Y no lo acepté y lo he repetido muchas veces y se lo dije a Gustavo aquí en mi casa, en la sala de mi casa, porque yo quería recuperar esa curul que es la curul de la paz. Esa curul se constituye en razón a una reforma a la Constitución, pero se concreta en el desarrollo del Estatuto de la Oposición, que es uno de los legados del Acuerdo de Paz. Yo quería recuperar esa curul que tiene un carácter personal, un nombre y una designación a quien está allí, en mi caso Ángela María Robledo, y eso lo ratificó el Consejo de Estado, y Gustavo no entendió el alcance de lo que yo quería estar allí. Y bueno, se viene el apoyo a Holman Morris. Yo no estaba de acuerdo, por supuesto, siempre lo he dicho, yo he sido su jueza, él tiene sus jueces propios, pero a quien había sido acusado de violencia intrafamiliar y de otras formas de violencia, en el primer punto de nuestro decálogo de Colombia Humana con las mujeres era cero tolerancia a las violencias, y pues no acepté ese apoyo, y bueno, apoyamos con un grupo muy grande de mujeres a Claudia López. Eso produjo una fisura muy grande y yo supe de reuniones que se empezaron a hacer a las cuales no fui invitada, y entonces pues claro, ese espacio político se fue cerrando allí, pero como hay una tarea de largo aliento que yo he hecho como académica, como funcionaria pública con Antanas Mocus y en el Congreso, pues hay que buscarle un lugar y un espacio a esa agenda. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Hay que mirar dónde encuentra un lugar esa tarea y esa agenda, y vamos a ver cuál es el espacio político que se va generando. Y ahora que usted nombraba, representante, de esa relación tan cercana que tenía con el senador Gustavo Petro, tanto que decía, acá le conté en el sofá de mi casa, eran muy cercanos. Ahora yo le pregunto, a hoy, ¿cómo está esa relación personal? Pues
La verdad es que más que muy cercana, yo he conocido a Gustavo Petro en el mundo de la política, pero sí hubo conversaciones en mi casa cuando él me dijo, Ángela María, vayamos y hagamos la tarea por Bogotá. Pero ya había en curso un esfuerzo de alianza progresista para los gobiernos locales, que no cuajó, pero que había empezado desde enero del 2019, y creo que ese proceso había que mantenerlo. Entonces, yo lo que digo, yo llegué a Colombia Humana por la puerta grande con esa interesante invitación que me hizo Gustavo Petro. Me voy por la puerta grande. Gustavo Petro es un político que lo necesita este país, su visión, su perspectiva, su trabajo, pero quizá su estilo de liderazgo empiezo yo a sentir que es muy distinto al mío. El mío es más colectivo, es más solidario, es más sereno quizá, y es ahí donde pueden estar las diferencias. No solo, quizá programáticamente nos podemos encontrar en muchos temas, pero quizá en el estilo que son prácticas incluso a la hora de la verdad de gobierno tenemos enormes diferencias. Entonces, las mujeres feministas decimos que lo personal es político también, y entonces todo esto que ocurrió con Holman y con Gustavo y con estos ataques, pues no es un asunto personal, es un tema político, porque yo soy una política que represento muchos intereses en este país. Entonces, por eso siento que ahí se acabó el espacio, que hay que buscar otros caminos, pero que donde esté voy a contribuir a una gran alianza progresista. Uno escucha desde afuera que hay mucho debate, y usted lo dio, y precisamente fue uno de los problemas que se presentaron sobre el tema de las mujeres y su acercamiento en el movimiento de la Colombia Humana. ¿Qué es lo que está fallando en esa visión del tema de mujeres? Félix, ¿cómo estás? Pues mira, yo lo que creo es que se ha entendido que las agendas de mujeres en todos los partidos políticos y en especial en los partidos de la izquierda son como un checklist que hay que ir mirando, pero que no es un elemento absolutamente transformador. Yo soy una feminista que entiendo que el feminismo, hay muchos feminismos, pero el feminismo en el que yo estoy y trabajo busca una profunda transformación, pero desde una perspectiva colectiva, donde eso empieza por los gestos, por el escenario de la política. Y eso en Colombia Humana no ha sido así. En Colombia Humana hay feministas, pero digamos algunas de ellas en lo que pasó cuando yo no apoyé a Holman, pues a mí me han tachado allí de feminazi, ¿cierto? A mí me han dicho que yo soy una mujer. Entonces yo digo, eso es inadmisible. Desde ahí hubo trinos absolutamente grotescos y peligrosos, porque es que en un país como este las palabras pueden llegar a los hechos. Entonces, y eso no tuvo un decir hasta aquí en su momento, y yo creo que esas son reflexiones que Gustavo tendrá que hacer. Claro. En una conversación que tuvo con nosotros en la Casa de la Mujer, Gustavo Petro, hace un tiempo, él decía, los hombres tenemos mucho que aprender del feminismo, y yo creo que esa es una tarea pendiente en Colombia Humana, en los partidos de izquierda y en los partidos progresistas, ¿sí? Es reconocer que esto no es un asunto solamente de mujeres, sino una forma de ejercicio del poder y de aspiraciones de transformar de manera serena las sociedades, y en este caso a Colombia. Representante, usted ha mencionado varias veces que va a servir o que pretende servir como un puente para formar una gran coalición de los sectores progresistas sin vetos, y es imposible hablar de esa gran alianza sin mencionar dos nombres que son obvios. Por un lado, por supuesto, el de Gustavo Petro, y por el otro, el de Sergio Fajardo. ¿Usted ve viable todavía una alianza en la que quepan esos dos nombres, o para usted el nombre de Fajardo ya no debe hacer parte de esa gran alianza progresista? No, yo creo que sí, Lucas, yo creo que es posible. Yo tuve una conversación con Sergio Fajardo hace aproximadamente 3 semanas. Él me llamó y me dijo, tomémonos un café. Y pues había habido un distanciamiento cuando él se fue pues a ver ballenas y a todo esto, pero pues yo también entendí que era su posición, ¿no? Una conversación súper franca, pero yo le decía eso, le decía a Sergio, es posible pensar en una tarea
en una tarea amplia, en una tarea programática donde nos encontremos, y claro, ha habido asuntos de orden personal que son políticos, que para Sergio son muy difíciles, pero yo creería que no hay que desistir. Si aquí este país pudo hacer un proceso de paz con una de las guerrillas más antiguas del continente, pudimos trabajar en espacios de transición, de reconocimiento, ¿por qué no vamos a poder hacerlo de este lado? Yo voy a insistir, ojalá se logre y ojalá se logre con todas estas fuerzas y con todos, porque Sergio Fajardo para mí no es el adversario, ¿sí? El gran adversario es este régimen autoritario, guerrerista, vuelvo y repito, que pues un desgobierno que es al que nos ha sometido Iván Duque durante estos 2 años, frente al cual hay que buscar una opción para el 2022, pero un proyecto de largo aliento para Colombia, que está pendiente, una transformación que nos haga y nos permita vivir en el marco de la Constitución del 91, no es nada más ni nada menos la aspiración que tenemos. Bueno, pues representante a la Cámara, Ángela María Robledo, futura precandidata a la presidencia de la República, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W y por supuesto cuente con estos micrófonos para dar a conocer esa plataforma política a la que llegará ahora después de haber renunciado a la Colombia Humana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Lucas. Buen día para ustedes.